Bueno, yo ante todo quiero decirles que el cambio de formato ha sido sugerencia mía, espero que ustedes lo aprueben, pero yo creo que una persona hablando una hora y ustedes que tengan que escuchar, a mí me parece mucho mejor que yo hable de una reina, de Isabel la Católica, y hagan ustedes sus preguntas, que seguro que van a ser mucho más interesantes de lo que yo voy a decir. Y luego vienen las otras dos, la emperatriz Isabel y Ana de Austria, y hacen ustedes luego las preguntas sobre Ana de Austria y sobre la emperatriz. Pero ante todo quiero agradecer el estar aquí. Quiero agradecer a Sergio eh, que haya conseguido con inteligencia y tesón poner una pica en Flandes, pero esta vez de entendimiento y cultura, que es lo que nos puede unir siempre a todos los pueblos. Quiero también agradecer, como ha dicho Sergio, también a Ángel Benzal, presidente de Héroes de Cavite, al que agradecemos todos los que amamos la historia y más aún la historia de España. Y por último, quiero agradecer a los voluntarios que forman un equipo impresionante, que hacen una labor extraordinaria y que ayudan a que todo esto se pueda realizar. Y luego quiero agradecer a todos ustedes de estar aquí hoy, que según he oído se ha vuelto de repente el día más frío del año y que realmente tiene mucho mérito que estén todos ustedes aquí, porque yo soy muy friolera y entonces que hayan venido se lo agradezco extraordinariamente. Antes de empezar, de todas formas, yo quisiera apuntar dos reflexiones. Je suis bruxelloise de naissance. Nací en Bruselas en un bombardeo nazi, donde en la queridísima ciudad de Bruselas, donde mis padres se empeñaban, a veces con riesgo de su vida, debo decir, en salvar a seres humanos, ayudados por una familia belga extraordinaria que se llamó la familia Laag, Víctor y Enriqueta Laag, que era española. Entonces se entendió perfectamente bien con mi madre, las dos españolas, y se dedicaron a ayudar a la gente, a ayudar a niños, a ayudar a gente que estaban en peligro. Por tanto, debo decirles que mi emoción de estar aquí hoy es grande, porque es parte de mi vida. Es parte de mi vida lo que hicieron mis padres en ese momento con mucho riesgo, como les decía. Y para mí ha sido un desconcierto total ver que después de muchos años hay un cruel ataque donde hay 1.400 víctimas, donde se asesina, se martiriza a niños, mujeres, ancianos y sociedad civil. Como saben ustedes todos, recientemente hemos podido ver las noticias y hemos podido ver incluso los vídeos terribles. La segunda reflexión es que yo vengo a hablar de la unidad de España, lo que hicieron estas mujeres de crear, fortalecer un país. Hoy en día, desgraciadamente, yo siento una enorme preocupación, igual que muchos otros españoles, de ver esa unidad amenazada tras muchos años, muchos siglos de trabajo y de vicisitudes. Entonces, ahora sí paso a decirles la razón de esta obra. ¿Por qué? Pues ¿por qué me he interesado yo por las mujeres? Porque hace muchos años yo le oí a una persona de un nivel cultural importante decir que no había grandes mujeres en la pintura, por ejemplo, en la ciencia. Se olvidaba de Marie Curie, de Sibila Merian, de Margarita Salas. Muchas gracias. Y decía que tampoco había grandes pintoras, se olvidaba de Clara Peters, que ustedes conocerán muy bien, Bert Morisot, Sophonis Van Gisela, en fin, toda una playa de artistas importantes. Entonces, yo sentí la necesidad de buscar, indagar, interesarme por esas mujeres que habían conseguido con grandes dificultades instalarse en la historia, instalarse en la sociedad. Y a propósito de eso, hay una deliciosa anécdota de Rufino Tamayo. A Rufino Tamayo le preguntaron una vez si una mujer podía pintar con la misma excelencia que un hombre. Y Rufino Tamayo contestó, no, no, mientras la mujer no disfrute de 8 horas de trabajo ininterrumpido como disfruta el hombre. Yo creo que ya está explicado, ¿no? No necesito decir nada más. Yo entiendo el feminismo como justicia,
como igualdad para tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Como les digo, desde entonces me he interesado por la historia de las mujeres y esta búsqueda es altamente positiva, porque me he encontrado muchísimas mujeres importantes en España y que han sido además pioneras en sus diferentes apartados, en sus diferentes actividades. En estos días las reivindicaciones de las mujeres son justamente exigidas y creo que para comprender lo que está pasando necesitamos saber la historia, como les decía, de aquellas mujeres valerosas y capaces que consiguieron labrarse un puesto en la sociedad. Sean orfebres, escultoras, reinas o pintoras, sus huellas han sido borradas de los caminos de la historia. Y eso es algo que yo estoy absolutamente convencida tras estudiar la vida de estas mujeres. Cuando yo llego a un museo, no voy a decir la ciudad, pero un museo en España donde hay una obra, por ejemplo, de la Roldana, y pregunto a una de las personas encargadas del museo, le pregunto, ¿me puede indicar dónde está la obra de la Roldana? Y me dice, ¿y quién es esa? A mí se me cayó el alma a los pies, pero era un museo donde había una obra de la Roldana. Ahora les diré quién es la Roldana. En lo que yo les voy a exponer hechos, porque me gusta la historia. Entonces me gusta contar las cosas con hechos. Ustedes sacarán las conclusiones y espero que me hagan muchas preguntas. Tengo para mí, como les decía, que en España tenemos grandes mujeres que destacaron en muchísimos campos y que han contribuido a la forja de España. Forja España Isabel de Castilla, primer gobernante en fundar escuelas para mujeres, primera promotora de los derechos humanos con sus leyes de protección a los indígenas. ¿Me oyen ustedes detrás? ¿Mal? ¿Me oyen? Bueno, intentaré hablar un poco más alto. Tengo pastillas Juanola aquí en caso de que me falle la voz, o sea que no se preocupen. Voy a apurar la voz. Como les decía, Isabel puede ser considerada como una promotora de los derechos humanos. Y hay también otro personaje interesantísimo, que es el dominico Francisco de Vitoria, que pasa también a Indias su derecho de gentes, o sea, el ius naturalismo. Forja España Beatriz Galindo, la latina, que funda el primer hospital de sanidad universal, diríamos hoy, en el barrio de la Latina, y todavía hoy ese barrio se conoce como el barrio de la Latina en Madrid, como saben ustedes. Forja España Isabel Barreto. Tenemos en España el orgullo de tener a la única adelantada del Mar del Sur, es decir, almiranta de la historia. Ningún otro país del mundo tiene una almiranta, España lo tiene. Isabel zarpa del puerto de Lima en 1595 con la certeza de que hay un nuevo continente, que ella llamaría, cuando lo encontrara, Terra Australis Ignota, en honor de Felipe III. Pero a causa de un intento de rebelión, imagínense ustedes lo que era una mujer de adelantada del Mar del Sur, de almiranta, mandando a toda una tropa con gente que a veces salía de las cárceles del Callao, del puerto del Callao, mandar a toda esa tropa y a causa de un intento de rebelión tiene que desembarcar en Manila. Cuando desembarca en Manila, había navegado 3.600 leguas náuticas. ¿Me siguen? ¿Me oyen ustedes? ¿Ahora sí? O sea, quieres decir unos 20.000 kilómetros, habiendo realizado una de las mayores gestas, una mujer, del siglo XVI. ¿Cuántas de ustedes habían oído hablar de Isabel Barreto? Me alegro que ahora la conozcan, porque es para estar orgullosos de ella. Otra gran proeza es el Galeón de Manila. Es una de las rutas comerciales más importantes, puesto que dura 250 años. Y en cada año, en cada viaje, realiza 25.000 kilómetros. Forja España Luisa Roldán, que les he mencionado antes, cuando en 1692 no pide, exige al rey el puesto de escultora del rey. O sea, quiere decir, primera escultora del reino, puesto que había siempre sido ocupado por hombres.
Como ven ustedes, tenemos una pléyade de mujeres interesantísimas e importantes en España. Pero si de Forja de España se habla, tenemos que hablar de Isabel de Castilla, visionaria eficaz, pionera, como les decía, en la defensa de los derechos de los indígenas, en la educación de las mujeres. Y ella consideraba que la educación era la puerta de la libertad para las mujeres. Fíjese usted qué espíritu más moderno y más interesante. Era una mujer apasionada y apasionante, que defendió con tenacidad aquellos proyectos en los que creía, ordenando el ardor creativo con la templanza de su talento. Sus dotes de observación le serán muy útiles en los momentos en que tiene que aguantar y esperar. Ella observa la corte de su hermano Enrique IV y se da cuenta que los favoritismos habían aupado a puestos muy importantes a personajes mediocres y que eso podía ser una de las causas del desmembramiento, de la caída, de la descomposición más bien del reinado de su hermano Enrique IV. Entonces, cuando ella llega al trono, después de todas las vicisitudes que conocen, ella llamará no solo a la gente noble, llamará a la gente humilde, pero bien preparada. Y esa clase política será la estructura de un reinado excepcional, que además tendrá su extensión luego en la otra España, o sea, la España del otro lado del Atlántico, quiero decir, ultramar. Esos funcionarios excelentes realizarán hechos prodigiosos, pero además de ser funcionarios excelentes, las instituciones eran importantes, porque quiero recordarles que los funcionarios, fueran virreyes, capitanes generales, regidores, contadores, en fin, cualquier puesto que tuvieran en la administración, cuando volvían a España se les hacía un juicio de residencia, o sea, un juicio si se habían portado con honradez y con eficacia. Y según se hubieran portado de una manera o de otra, se les premiaba o se les castigaba. No estaría nada mal hoy en día, ¿no? Otro aspecto muy interesante de la personalidad de Isabel es su independencia y sentido de la libertad. Este sentido de independencia y de libertad brillan en su contrato de matrimonio. La Concordia de Segovia es un admirable documento testigo de la precisión y determinación de la reina. No voy a pasar a contarles los 9 puntos de la Concordia de Segovia, pero si luego a alguien le interesa conocer alguno, aquí están para decírselo. Isabel conoce el alba del Renacimiento y, como corresponde a su época, siente que no se han acabado las sobreaventuras, al contrario, las grandes empresas están por empezar. Y esto nos lo dice en palabras muy bellas el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, y abro comillas. Contra todas las apariencias, todavía no sonó la hora de saldar ni los genios, ni las últimas esperanzas, ni las más descomunales aventuras. Hablando en el siglo XX, pareciera que está hablando de Isabel. Y luego voy a analizar otra parte interesante de Isabel, su amor por la mar. Y antes de eso quiero decir que en España, con demasiada frecuencia, un impulso de destrucción nos empuja a descuidar las figuras excelsas de nuestras tierras, y creo que es lo que le pasa a Isabel. Me he preguntado muchas veces qué es lo que hubieran hecho franceses y belgas, tan amantes de lo propio, con un personaje como ella. También ella fue la primera mujer que estudió las instituciones y consiguió transformarlas en la era moderna, y así comienza la Forja de España. Francis Bacon, que a pesar de ser inglés, era gran admirador de la reina, pronuncia la siguiente frase, y abro comillas: el reinado de Isabel era la piedra angular de la grandeza que España habría alcanzado inmediatamente después. Y como decía antes, si de pioneras se habla, merece Isabel de Castilla el primer puesto en el firmamento de los grandes de la historia. Ahí sí doy una opinión, ustedes me dirán si están de acuerdo o no.
Como les decía antes, hay un tema muy interesante en Isabel. Isabel hace la primera paz de las damas en Alcasovas con la duquesa de Braganza, por la que ella reconocía la ruta oceánica de Portugal hacia el África y, sin embargo, Alfonso V reconocía la posesión de las Islas Canarias. Eso es lo que me quería referir antes. Creo que es una mujer que merece destacar en muchísimos aspectos, como ha dicho Sergio, pero yo voy a tocar 4 que considero de los más relevantes. Y en orden se los voy a decir. Finaliza la Reconquista, educación de la mujer, el descubrimiento y los derechos humanos. Finaliza la Reconquista y ahí España ha culminado con la toma de Granada una portentosa gesta. Durante el asedio de Santa Fe, Isabel se entrega a una constante actividad. Y como sucede con los grandes de la historia, César, Lorenzo el Magnífico, Hernán Cortés, ella se entrega a los grandes asuntos, pero también a los pequeños. Se ocupa de las cosas menores, como por ejemplo el reclutamiento de los soldados, el nuevo armamento, y se ocupa de la intendencia, como comentaba alguien antes de la conferencia. Se ocupa de la intendencia, sacos de trigo, cebada, pescado seco, 150 reses y botas de vino para reconfortar el corazón del pusilánime. Y es una mujer práctica también. Hay una anécdota maravillosa, justo en la víspera de la toma de Granada, Fray Hernando de Talavera, su confesor, le dice: Alteza, mañana ganaremos porque Dios está con nosotros. Y la reina le responde: Fray Hernando, Dios acostumbra a estar con aquellos que se preparan mejor. El nacimiento del hijo varón significa una grandísima alegría para la reina, ya que en Aragón solo podían reinar los varones. Y el gozo de la reina es enorme cuando don Juan nace en Sevilla el 30 de junio de 1478. El rey que dirigía el asedio de Castro Nuño se dirige a Matacaballo para conocer a su sucesor y a su heredero. Al feliz nacimiento del príncipe debemos la construcción de la maravillosa iglesia y el adyacente Tempieto del Bramante en Roma, para admiración de todos y orgullo de los españoles. Pero también quiero recalcar el sufrimiento que aguarda la reina como madre. A las muertes de Juan, de Isabel, de don Sebastián, Juana loca, o así nos lo quieren hacer creer, que eso es también un tema de debate. Y la dulce Catalina, en Inglaterra, casada con Enrique VIII, que con un futuro que, gracias a Dios, la reina Isabel no llegará a conocer en todo su total dramatismo. Y luego tenemos la educación de la mujer. Isabel fue la primera mujer que entiende que la educación es puerta de la libertad, como les decía antes, y una manera de que las mujeres contribuyan también a la forja del reino. Isabel es la modernidad. No acepta aquello destinado a las mujeres de su época, ni en su casamiento, como les decía antes, ni en la forma en que tomará las riendas del reino. Pero creo que uno de los mayores proyectos de una mujer de talento como es Isabel es la creación de las escuelas palatinas. Escuelas palatinas que serán el origen también de las escuelas imperiales en Hispanoamérica. En el siglo XV, en la corte de Isabel, las mujeres adquirían una formación adecuada para el papel que la reina desea atribuirles. Es curioso también otro rasgo, la igualdad que ya había en la educación en aquella época. Sánchez de Arévalo, tutor de los príncipes, venía de un colegio en el que se educaba, y sí, es lo que les voy a decir, es verdad, se educaba igual a los chicos que a las chicas. Siglo XV, finales del siglo XV, principios del XVI. Sánchez de Arévalo, un colegio en España. Isabel va a encaminar el país hacia la unidad de España. Para lograr estos objetivos necesita gente preparada. Y de la gente se ocupa también Isabel.
Por ejemplo, en la cuestión de los hospitales. Ya existían hospitales, habían fundado ya los Reyes Católicos hospitales importantes todo a lo largo del territorio. Pero hay un hospital que merece la atención, que es el que les he mencionado antes, que funda la Latina, Beatriz Galindo. Es el Hospital de Pobres, que se funda en 1499 en Madrid. Ese hospital que tenía algo muy especial. Se atendía tanto a los hombres como a las mujeres, pero lo importante es que no salía de ese hospital nadie sin un trabajo, sin tener asegurado un trabajo. 1499, barrio de la Latina, España. La caña, no el pez. Y luego les quiero hablar también del descubrimiento. Enamorada como soy de ese prodigio de magia, poesía, espiritualidad y energía que es Hispanoamérica, creo que aunque solo fuera por la esplendorosa hazaña del descubrimiento, Isabel merece también estar entre los grandes del firmamento de la historia. Tras la triunfal entrada en Granada, Isabel ha hecho realidad uno de sus sueños. El mayor de todos ellos puede empezar. Una vez finalizada la reconquista, yo les pregunto, ¿dónde conducirán los españoles esa energía generada durante 8 siglos? Hacia otra gesta portentosa allende los mares, la mar Océano. Ya en mayo de 1475 había dispuesto Isabel una flota armada y propuso ya expediciones que partieran de los puertos de Andalucía. Y en 1479 concertó con la duquesa de Braganza, como les anunciaba antes, la primera paz de las damas, por lo cual Portugal, Alfonso V, reconocía los derechos de Castilla sobre las Islas Canarias. ¿Preparaba ya la reina una escala para grandes proyectos futuros? Pregunto. Isabel ansía ver la mar y solo puede conocer la mar después de la toma de Granada. El duque de Medina Sidonia cumple el deseo de la reina navegando Guadalquivir abajo hasta la desembocadura en el Atlántico. Y es curioso, yo me he preguntado siempre, he pensado que es muy curioso que sea ella la castellana, la de tierra adentro, la que comprenda y entienda las posibilidades de ese improbable proyecto del loco de Colón, como le llamaban sus adversarios. En la primera audiencia que tiene Colón, en la casa de la entrevista en Alcalá de Henares, ya le habla Colón de la posibilidad de llegar al Asia, a las Indias occidentales, navegando hacia el este, con la esperanza de encontrar incluso un nuevo continente, como ya se veía especulando desde la época clásica, tanto en la geografía de Ptolomeo, como luego más tarde en los mapas del portugués Maese Vizinho. Es posible que Isabel conociera la profecía, que estoy seguro que conocen muchos de ustedes, de Séneca, y abro comillas. Se abrirá una grande tierra, y un nuevo marinero como aquel que fue guía de Jasón, que hubo de nombre Tifis, descubrirá nuevo mundo. Séneca, otro español. ¿De dónde le viene a la castellana esa afición, esa pasión por la mar? No podemos olvidar que Isabel es descendiente de don Enrique el Navegante, cuya divisa Talent de Bienfaire le llevará a los confines del África. Es curioso que Fernando, familiarizado con la mar por la tradición de la corona de Aragón con el Mediterráneo, no sienta ese mismo entusiasmo, aunque es Fernando el que encarga a un librero valenciano un ejemplar de la geografía de Ptolomeo, que seguro era para la reina, porque parece ser que don Fernando leía poco. Tras la lectura de la geografía de Ptolomeo, Isabel argumenta, y abro comillas, hay un mundo al otro lado del océano, y sobre todo, ¿qué perdemos comprobar? Cierro comillas. Es la hora de Cristóbal Colón. Y en efecto, su esfuerzo, visión, coraje y tesón van a ampliar el mundo conocido. La decisión de Isabel prueba al mundo que la tierra es redonda. Otro español, Juan Sebastián Elcano, en 1522, con su primera vuelta al mundo, lo probará también. Otro español, Luis de Santángel,
judío converso, como tantos otros en la corte de Isabel y Fernando, responsable de las finanzas nada menos que de la Real Casa, ayudará a Colón a cumplir su sueño y aconsejará a la reina lo siguiente: que no quisiera aceptar un riesgo muy pequeño a cambio de una gran gloria posible. Luis de Santángel, personaje fundamental en toda la historia del descubrimiento. Tras el descubrimiento, labor de evangelización, pacificación y sobre todo educación. Tal vez la acción de mayor trascendencia para la cultura sea la decisión americana. Todo un continente recibirá la educación, la lengua, la cultura, la religión de uno de los países, sí, de uno de los países más avanzados de la época. España transmite el conocimiento, pensamiento enormemente moderno para el siglo XVI a través de sus excelentes universidades. La primera universidad, Santo Domingo, en 35-38, 1535-1538, seguirán México y Lima en 1551, que pronto se convertirán en importantísimos centros de saber. Todo un rosario de universidades, 27, además de los colegios imperiales, se extienden por todo el continente. Estos siglos de cultura engendrarán grandes genios universales como el Inca Garcilaso, Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, Gabriela Mistral, Mutis, importantísimo Mutis, y actualmente Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, Borges, Vargas Llosa, entre tantos otros. 11 premios de literatura avalan lo que estoy diciendo. Estos escritores nos siguen enseñando hoy. No puedo repetir una de mis frases favoritas de Octavio Paz, que dice: la felicidad consiste en gustos sencillos y una mente compleja. A las universidades hay que añadir los colegios imperiales, donde se daba adecuada educación a los jóvenes indígenas de familias principales. Y capítulo aparte merece las escuelas para indígenas. Las escuelas para indígenas podrían ser lo que hoy llamamos escuelas de formación profesional, de cuya labor realizan las distintas órdenes religiosas como dominicos, franciscanos y más tarde los jesuitas. Y para rebatir la supuesta opresión a las culturas autóctonas, quiero decir que Fray Pedro de Gante, originario de Gante, de aquí de Gante, funda una escuela de música, la primera escuela de música del Nuevo Mundo, en 1527. En esa escuela no solo se creaban, se fabricaban los instrumentos, sino que se componía la música y se escribía los libretos en 3 idiomas: latín, castellano y náhuatl. De hecho, la primera obra musical del Nuevo Mundo es una cantiga a Nuestra Señora, cuyo libreto está en latín y en náhuatl, o sea, se oprimía a las culturas nativas. Florecerá también la pintura, con ese delicioso sincretismo del arte europeo y americano, que producirá el extraordinario barroco de Indias. En los cuadros de gran formato podemos ver, nos describen las procesiones populares, mostrándonos a reyes, regidores, gobernadores, junto con los indígenas que muchas de las veces participaban en la milicia, la universidad y la gobernación. Un dato interesante, creo yo. En España, un hombre de raza negra, Juan Latino, era profesor universitario en la Universidad de Granada y lo era durante 30 años, de 1556 a 1586. Esto, que no ocurre en otras colonizaciones, se debe al empeño de Isabel, que desde el inicio manda y ordena: mis queridos súbditos de Allende los mares. Ultramar era la prolongación de España. Arquitectos españoles, Juan de Herrera y Becerra, diseñarán al mismo tiempo que el Escorial y que otras obras en España, diseñarán en América iglesias como la de Lima o Puebla. Y la ciudad ideal del Renacimiento en Antigua Guatemala, ese prodigio de armonía que se debe a Diego de Porres y a Juan de Dios Aristondo. En Texas y California,
hoy territorio de los Estados Unidos, las misiones resisten con garbo el paso del tiempo. Hoy en día, el sistema hidráulico de la misión Santa Bárbara sigue funcionando, no puede abastecer a lo que hoy es Santa Bárbara, el pueblo de Santa Bárbara, pero sigue funcionando el sistema de provisionamiento de agua que les decía. En la misión Santa Bárbara, que fue fundada por Fray Junípero Serra, en el portón del ayuntamiento, grabado en piedra, se puede leer: Dios creó los campos, el hombre construye las ciudades. Y si de ciudades se trata, quiero recordarles que España construyó magníficas ciudades en América, lo cual supone un gran patrimonio histórico-artístico. 33 de esas ciudades que proyectó y construyó España, 33 son patrimonio de la humanidad. En mis queridos años romanos, he ido tantas veces a los italianos presumir, y con toda la razón, de sus tesoros artísticos e históricos. Siempre asentía, pues admiro profundamente a mi querida Italia. Pero acto seguido les recordaba que el patrimonio español debe ser evaluado a ambos lados del Atlántico, ya que España trató a América, a Indias, como una prolongación de España, esto es, ultramar. Y Henry Kamen nos dice una frase interesantísima: recrearon en Indias el entorno del cual venían. Y ahora les diré por qué digo eso. España traslada a ultramar el modelo romano de administración y cultura, en contraste con el modelo comercial anglosajón. No en vano somos herederos de la cultura romana. Pero España, a mi entender, supera a Roma, porque crea universidades, hospitales, y gracias al dominico, como les decía antes, Francisco de Vitoria, lleva el derecho de gentes a Indias en el siglo XVI. Y una cosa curiosa, el descubrimiento y la conquista sirvieron de nexo para los españoles, porque allí en Indias comenzaron a tener el concepto de que eran una nación. Es tan curioso que tengan que atravesar el Atlántico para empezar a tomar verdaderamente contacto y noción de que eran una nación. A ambos lados del Atlántico se crea una corriente de una energía singular que produce una mágica historia que une a tantos países en la lengua, el arte y, por razón del mestizaje, la raza. Y el motor de toda esta epopeya fue Isabel. Y ahora quiero hablar brevemente de los derechos humanos. Gracias al aliento de Isabel, tenemos en Indias un monumento a la modernidad en el aspecto social. De estas órdenes se entiende que la conquista no solo se hizo en el fragor de las batallas, como pretende la leyenda negra, sino con un ejército de maestros, juristas y religiosos. Se crean las leyes de Salamanca, las de Burgos, y luego las leyes de Indias posteriores con Carlos I y Felipe II. Ninguna otra colonización lo hará. La reina ya había mostrado su preocupación por el buen trato a los indígenas cuando recibe a Colón en 1493 en el Salón de Cent. Y Colón presenta a los reyes a varios nativos ornados con esos magníficos aderezos de plumería, que por cierto, por herencia de familia, los pueden ustedes observar en el museo en Viena. Lo primero que ordena a Isabel es que se les trate como hombres libres. Fíjense qué moderna el concepto de hombres libres, porque súbditos míos son, repite. Cuando la reina se entera de que no ha sido obedecida, estalla con furia, y abro comillas: ¿qué poderes míos tiene el almirante para entregar mis vasallos? La reina nombra un consejo de letrados, teólogos y canonistas que estudie la moralidad de esta actividad. E Isabel escribe en su testamento, y abro comillas de nuevo: «E non consientan e den lugar que los indios e moradores de dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, visa también al futuro,
reciban agravio alguno en sus personas o en sus bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados. Determinó Isabel que los nativos tendrían que recuperar sus bienes que tenían antes de la llegada de los españoles. Y da otras órdenes enormemente avanzadas en el aspecto social que les voy a también a decir, y abro comillas. Obligación de pagarles, a los indígenas, ¿se entiende?, salarios justos, su derecho al descanso dominical, la jornada laboral máxima de 8 horas de trabajo y normas, está en el testamento de Isabel, lo pueden buscar, y normas para la protección de su salud. ¿Siglo XX un país anglosajón? No. España, siglo XVI. Esta idea de la libertad y la dignidad del hombre será defendida, como les decía antes, por el dominico fray Francisco de Vitoria, que se apoya en la doctrina cristiana y en la filosofía moral de Séneca, Cicerón y Aristóteles. Es curioso porque en esa época estaban muy en boga las teorías de Maquiavelo y, sin embargo, Vitoria, en contra de esas teorías, afirma que el dominio de un país sobre otro ha de ser siempre para mejorarlo, nunca para dañarlo. Es el inicio del derecho internacional de gentes. Y asimismo, Vitoria reclamaba, fíjense lo importante de lo que dice Vitoria en este momento, que la actuación de un Estado tiene límites morales. Siglo XVI, repito. Nace un nuevo derecho que reconoce, y abro comillas, esto lo dice Vitoria, las libertades de los hombres y de los pueblos son inherentes a ellos y por encima de cualquier príncipe o papa. El justnaturalismo reconoce al hombre como persona inteligente y libre. Pero ante los abusos cometidos, porque abusos hubo, no cabe la menor duda, Carlos I detiene la conquista, y detiene la conquista durante 6 años, de 1550 a 1556, porque le preocupa extraordinariamente, sobre todo, el cuidado que se debe dar a los menores y a las mujeres embarazadas. Esta oposición, esto no se lo voy a leer porque no. Y ahora voy a recordar a Salvador de Madariaga, que nos hace también una declaración interesantísima, y abro comillas. Nación alguna dio jamás a la causa de la humanidad una tropa más abnegada, activa e impávida que la que España puso en línea para defender a los indios de sus propios hombres de presa. Para la Europa protestante tuvo que ser un enorme agravio la evangelización que llevó a cabo España en todo un continente, ante la admiración y el agradecimiento de dos papas, Julio III y Pablo III. Para ponerles un poco en la época, les voy a contar que en las atroces guerras de religión, Mauricio de Nassau, al frente de las tropas de los reformados, despellejaba a los prisioneros y rociaba sus heridas con sal y vinagre, y que los tamborileros de sus tropas tocaban el tambor con los huesos de las monjas asesinadas por sus huestes. Esto que estoy contando no lo cuenta un historiador español, lo cuenta el prestigioso escritor francés Jean Aurieux en su documentada y extensa biografía sobre Catalina de Médicis. Esto es para colocarles un poco en la época. Otra característica de la manera de poblar España en América es la preocupación por la salud de sus gentes. Y una vez más proviene, como les he dicho antes, de la época de Isabel. Esa preocupación por sus habitantes, por la salud de sus gentes, la trasladan a América, donde solo en Nueva España, repito, solo en Nueva España, la administración española fundó y organizó 290 hospitales, entre generales, manicomios, lazaretos, niños, mujeres. Hernán Cortés funda el primer hospital, llamaríamos de sanidad universal hoy en día, el Hospital de Jesús, en 1521. 500 años después,
ese hospital sigue funcionando a 2 manzanas del Zócalo. Y lo pueden ustedes comprobar si van a México. Cortés funda también el Hospital de San José de los Naturales en 1529, dejando un importante legado en su testamento para sufragar los gastos de ambos hospitales. Y hay otra cosa muy interesante. A la medicina española tradicional, la administración sanitaria española aporta la farmacopea de Indias con máximo respeto al conocimiento indígena, y esta colaboración produce inmejorables resultados en los hospitales de ultramar. Otro dato interesante, creo. En el siglo XVI y XVII había una cama por cada 101 habitantes en Lima, superando así a muchas ciudades de hoy en día. Creo que, bueno, voy a recordar de nuevo a Madariaga y voy a abrir de nuevo comillas porque creo que esto merece la pena ser leído. Y abro comillas: ninguna persona que se acerque con buena inteligencia y buena intención al estudio de este periodo dudará un instante que Isabel la Católica y sus consejeros cumplían con seriedad su deber y salvación, el deber y salvación de los indios, como la primera obligación de la corona. Pensaban que era la primera obligación de la corona. Todos estos hechos creo que convierten a Isabel en la pionera de los derechos humanos. Ningún imperio del pasado se planteará este dilema moral. España lo hace en el siglo XVI. Y esta legislación posterior, originada por la reina de Castilla, creo que la convierten en la gran defensora de los derechos humanos. Y para acabar con Isabel de Castilla, quiero recordar algunos puntos de las hazañas de Isabel. Completar la reconquista, formar una gran nación, España, crear el futuro con el descubrimiento de América, restaurar la disciplina, la eficiencia y la moral con la reforma de la Iglesia y la renovación de la corte. Ser además tierna madre y excelente educadora. Implantar la educación para las mujeres y adelantarse a su tiempo instaurando un nuevo modelo de mujer. Instruida, moderna, verdadera señora de su libertad. Eso ha sido Isabel la Católica. Espero que ustedes me hagan algunas preguntas, si lo desean, si así lo desean. Pues antes de pasar a las preguntas, yo voy a tener una pregunta para ti, Pilar, porque has estado comentando que una de las cosas que marca el reinado de Isabel la Católica, a diferencia de otros reyes anteriores, fue el hecho que existió la meritocracia profesional. Ella puso en práctica la meritocracia profesional. Esto es una conclusión tuya, es algo que otros historiadores también lo han tenido en cuenta. O sea, explícanos porque bueno, es que es un tema que yo lo escuché una vez a un historiador que decía que esto de que los países de Europa, en España y tal, la improvisación en el gobierno, la gobernanza, etcétera, el tema de organizar las cosas con la antelación es más para los políticos. Sin embargo, hay un historiador que decía que no, que en esa época, en lo que era la España de los Austrias, todo, absolutamente todo, estaba organizado con tiempo, bien planeado, etcétera, y que no había, de alguna forma, motivo de improvisación y que iba acompañada por una gran, digamos, política de meritocracia profesional. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿crees que se aplicaría perfectamente a lo que era el reinado de Isabel? Sí, se aplica perfectamente al reinado de Isabel, pero sobre todo porque ella había observado en la corte de su hermano, Enrique IV, los favoritismos y lo que los favoritismos habían originado en España. Y entonces ella decide que ella va a escoger a los mejores. Y los mejores vengan de donde vengan. Vengan del pueblo llano, vengan de la burguesía, vengan de la aristocracia, tiene que tener a los mejores trabajando para España. Vengan de donde vengan. Y eso encuentro que es una gran revolución social que establece Isabel.
¿Alguna pregunta sobre Isabel la Católica antes que pasemos a la emperatriz? Sí, por favor. ¿Dónde queda la Inquisición en ese reinado? Siempre me ha sorprendido que con todo lo que se hizo, con lo avanzada que era Isabel la Católica, ¿cómo es posible que tuviese una Inquisición? Pues mire, tiene una respuesta muy clara y contundente porque es historia. Es el Papa el que obliga a instaurar la Inquisición. Es una petición de Sixto V y verdaderamente hay que recordar también que la Inquisición ya existía un siglo antes en Francia y casi un siglo y medio antes en Inglaterra. Eso es algo de lo que no se habla porque cuando España se hace un país importante, poderoso, los otros países intentan socavar ese poderío de España y atacan siempre con la Inquisición. La Inquisición estaba mucho antes en otros países, en Francia y en Inglaterra. ¿Por qué no se habla de eso, por ejemplo? Pero me sorprendió siempre que teniendo la reina que tuvimos, cómo dejó que se... Bueno, había muchos conflictos de poder para poder tener favoritismo, ayudas de Roma. Había conflictos de poder en ese momento. El Papa era extraordinariamente poderoso y podía presionar a que los países hicieran lo que tenía que hacer, pero ten en cuenta el contexto de Europa en ese momento. La Inquisición ya estaba en otros países. Lo que pasa es que cuando España se convierte en un país poderoso, con el descubrimiento de América, con el encuentro con América, claro, los otros países tienen que buscar los conflictos que tiene España, pero no son conflictos de España, son conflictos del momento. A nosotros nos parece conflictos, totalmente de acuerdo, pero son conflictos que ya existían en otros países, eran problemas que ya existían en otros países. ¿Alguna otra pregunta sobre Isabel la Católica? ¿No? Pues mira, yo creo que podemos pasar a Isabel la emperatriz. Bueno, la emperatriz Isabel era hija del rey de Portugal, don Manuel el Afortunado, y de la infanta de Castilla, doña María. Isabel era, por tanto, nieta de los reyes católicos, de quien la emperatriz había heredado la coloración clara de los Lancaster. Isabel era rubia, guapa, de tez rosada, pasaba por ser la mujer más bella de su tiempo, y los cronistas la describen como de carácter moderado y buen trato con la gente. Si ustedes van al Prado, se encontrarán con ese prodigioso cuadro de Tiziano, donde se ve a la emperatriz en toda su belleza. La futura emperatriz tomó como guía a su abuela castellana, a Isabel. De su padre, don Manuel el Afortunado, Isabel había heredado la habilidad diplomática. Isabel, desde el primer momento, ansiaba casarse con su primo, eran primos, con su primo Carlos de España, Carlos I. Pero el futuro emperador estaba ocupado con todos los asuntos italianos, los asuntos españoles, los asuntos de Flandes y con otras distracciones también. El joven rey, recién llegado a Castilla, se enamoró de la viuda de su abuelo, como saben ustedes, de Germana de Foix, y sintió una enorme pasión por esa princesa, de la cual tuvo un hijo. Por tanto, Isabel de Portugal, la emperatriz finalmente, tuvo que esperar hasta que se produjo su matrimonio, se llevó a cabo su matrimonio el sábado 10 de marzo de 1525. Lo que comenzó como un asunto de Estado acabó como una unión feliz. Los reyes se amaban, se querían
y tuvieron una romántica luna de miel en Sevilla. La ciudad del Guadalquivir en ese momento era un hervidero cosmopolita de arte, literatura, cosmografía, y el propio Lope la titularía años más tarde Segunda solo a Roma. Los numerosos escritores, cartógrafos, navegantes, embajadores que acudían a la floreciente ciudad encontraban en sus muelles los barcos que volvían de Indias cargados de mercancías exóticas que producían un gran asombro en Europa. Durante la estancia en Granada, porque la luna de miel, el casamiento tuvo lugar en Sevilla, pero luego también se fueron de luna de miel a Granada, esa maravilla que es la Alhambra, y durante esa luna de miel en Granada, Carlos I recibe al embajador de Persia, que le trae como regalo unas semillas de una flor exótica, opulenta, de vibrantes colores y abundantes y recortados pétalos, y de intensa fragancia. El enamorado esposo mandó plantar, en honor a Isabel, todos los arreates del Generalife con esa exótica planta. Y Clavel acababa de tomar carta de posesión en la tierra española. Isabel gobernó como reina y emperatriz de 1527 a 1539 y fue esposa amada y amante. Nada más llegar a España, se dedicó a estudiar la idiosincrasia, las leyes, las costumbres, y con un conocimiento y profundo trabajo llegó a conocer muy bien el país, cosa que le serviría extraordinariamente para la prolongada regencia que tuvo Isabel en los numerosos años en el que el emperador estuvo presente. Los numerosos embarazos, no apartaron a Isabel de la primera línea de la responsabilidad del gobierno. Como hiciera su abuela, Isabel la Católica, ella se ocupaba también de la intendencia ante el inminente ataque de los piratas berberiscos a las costas españolas, acuciante problema, y como parte de la preparación de la gran armada que tuvo que organizar, manda que envíen, y abro comillas, 10.000 quintales de bizcocho, 100 botas de vino, 1.000 barriles de anchoas y sardinas, 300 quintales de pólvora y 500 pelotas de cañón serpentino. Como dato curioso les contaré que la emperatriz llevaba consigo siempre a una dama que, a modo del que acompañaba a los césares y le recordaba que eres mortal, aquel personaje que iba al lado del César y le decía, recuerda que eres mortal, la emperatriz llevaba consigo una mujer que le aconsejaba y le recordaba lo que en determinadas circunstancias hubiera hecho su abuela Isabel la Católica. Tal era la influencia y el respeto que tenía a su abuela Isabel la Católica. Y la gobernación de Isabel de Portugal, la emperatriz, se divide en 3 periodos. De 1528 a 1529 es el primer periodo, porque el emperador dio muchísima importancia a las mujeres y dio muchísima confianza a las mujeres porque confiaba en su talento diplomático, en su sensibilidad, en su forma de comprender las diferencias de los distintos estados, y les dio una relevante importancia. Y la emperatriz fue una mujer, curiosamente, como luego otra descendiente, que es Ana de Austria, que fue reina de Francia, de la cual también me referiré, que supo hacer amigos donde inicialmente había enemistad y oposición. Por ejemplo, el poderosísimo Francisco de los Cobos, que era el hombre fuerte, diríamos, del gobierno, al principio le recibió con reticencia a la emperatriz y poco a poco ella, a base de buen hacer y sobre todo de resultados, supo hacerse respetar por el poderosísimo de los Cobos. La segunda gobernación va de 1529 a 1533. Carlos I tiene que partir para atender los graves acontecimientos europeos en los reinos itálicos y su coronación como emperador en Bolonia. Pero debo decir que he encontrado un documento en la Fundación Zabalburu en Madrid en la que se programaba
que la emperatriz acompañara al emperador a la coronación, y no en Bolonia, sino en Roma. Pero al final, por diferentes circunstancias políticas, se decidió que fuera en Bolonia, y la emperatriz Isabel al final se quedó en España trabajando. Mientras el emperador iba a la pompa de la coronación, muy bien, era lo suyo, sin embargo la emperatriz se quedó en España trabajando. El emperador sabía que estaría alejado durante mucho tiempo. Fueron 4 años y 3 meses nada menos, y publicó una instrucción de Carlos e Isabel que constaba de 13 puntos. Además, nombró a la reina lugarteniente nada menos de la corona de Aragón, donde solo los hombres podían reinar, y la emperatriz, sin embargo, fue nombrada lugarteniente de Aragón. Curiosamente, todos esos años de gobierno no constan en los anales, lo cual quiere decir que, una vez más, los pasos de las mujeres en la gobernación han sido borrados de la historia. Fue muy activa también Isabel en el Consejo de Indias. En el Consejo de Indias, por ejemplo, ella participó en algo muy importante, como era la educación de los nativos, en particular en la formación de las mujeres. Y ella da una orden en la que dice explícitamente, y abro comillas, formar grupos de mujeres letradas y de buenas costumbres que partan hacia Nueva España para que se dediquen a la enseñanza de las jóvenes nativas y a preservar su dignidad. En eso estaba ocupada la emperatriz Isabel. Y todos los gastos de pasajes, manutención y sueldos de las profesoras que llegaron a España, a Nueva España en 1530, corrían a cargo del bolsillo particular de la emperatriz. Esto es algo, es un detalle importante, es un punto importante que no se sabe. La tercera gobernación, que va de 1565 a 1536, la emperatriz ya ha alcanzado su madurez, es enormemente respetada por la corte, el emperador reclama su consejo, sigue enormemente los consejos de la emperatriz, la corte le tiene un afecto y un respeto general, como les decía, pero se acumulan los asuntos de Estado que ella atiende siempre con prontitud. Pero en la tercera gobernación, la salud de Isabel se empieza ya a resentir. Se resiente además también de la ausencia, las prolongadas ausencias del emperador, donde ella tiene que decidir, y tiene que decidir porque no solo es lo que como ha dicho muy bien antes Sergio, no solo es que ella acepta los consejos de los consejeros, que también, pero ella también interviene y propone nuevas leyes y nuevas conductas. Cuando empieza a declinar su salud, como les decía, el emperador no se aparta de su lado. Y cuando la emperatriz muere el 1 de mayo de 1539, su desesperación es tal que no consiguen apartarle del abrazo de la reina ya muerta. Y toda la corte le oye gritar, desconsolado, dejadme que he perdido todos mis bienes. Y ahora voy a pasar, los dos temas los voy a tratar brevemente porque hay también que hablar de Ana de Austria, que es un importantísimo personaje también. Porque Ana de Austria, infanta de España, reina de Francia, es la europea por antonomasia. Nieta de una francesa, hija de un español, infanta de España, reina de Francia, toma como consejero a un inglés, Lord Montague, y toma como primer ministro a un italiano, al cardenal Mazarino. La literatura nos presenta injustamente a Ana de Austria con los ojos del romanticismo. Dumas la describe como una mujer débil, encorsetada por la corte, ignorada por su majestad el rey, por su marido, y sin ninguna proyección política ni acción relevante de gobierno. La historia la describe, sus enemigos la describen como una coqueta sin cerebro, y sus partidarios la describen como una santa inmune a las tentaciones. No es esa mi visión. Pues las historiadoras francesas Simone Berthier y Claude Dulon me han mostrado un personaje rico en facetas. Quiero precisar que durante muchos años Ana fue apartada
y para aprovechar el tiempo supo observar y aprender. Esto será muy útil cuando ella sea regente, porque conoce quién es quién y conoce la corte, cómo funciona la corte y cómo funcionan las intrigas. Tuvo enormes aciertos durante su regencia, en circunstancias sumamente adversas, como por ejemplo durante la Fronda. Yo he querido presentar a la mujer con sus éxitos y sus fracasos, defectos y cualidades, sus contradicciones también. Esta dualidad explica el carácter de Ana, sensualidad y espiritualidad intrínsecamente unidas. Es un personaje complejo. Venida de un hogar armónico, donde Felipe III y su mujer y la reina se amaban y amaban a sus hijos, un hogar donde había múltiples actividades deportivas, aficiones artísticas como el teatro, del que Ana será siempre protectora, aficionada a la música, al baile, llega a un país minado por la intriga, donde hubo de sufrir la pesadumbre de la hostilidad y el frío del desarraigo. Y en ese momento Ana de Austria tenía 13 años. ¿Qué lucha tendría lugar en el corazón de esa niña? Para nosotros hoy en día una niña de 13 años, recordando al padre, la infancia feliz, al padre amado y la tierra que le vio nacer. No puedo olvidar que durante su regencia tiene lugar la batalla de Rocroi, victoria francesa al mando del joven duque de Enghien, futuro príncipe de Condé. Tampoco quiero omitir a la responsable educadora de un rey extraordinario. En tanto no tuvo hijos y sufría el desprecio de su esposo, su ventana al mundo seguía siendo España. Pero cuando da luz al Delfín, al futuro Luis XIV y luego a Felipe, a Monsieur, tiene que defender los derechos de sus hijos y el futuro de sus hijos de las múltiples ambiciones de los príncipes de sangre. Esa mujer, anulada y oprimida, hace de necesidad virtud y con suma astucia oculta sus verdaderas cualidades y prepara durante la enfermedad del rey Luis XIII la inevitable transición que habrá de tener lugar a la muerte del soberano. Y lo hace de forma modélica. Anula el testamento de Luis XIII y gracias al Parlamento instituye una serie de medidas y una serie de normas que le serán aprobadas y con las cuales empieza una regencia extraordinaria. Era una mujer que se apegó a la realidad, que admitió sus limitaciones y que supo esperar su momento. Eso es importantísimo, porque son años, 23 años, en los cuales ella espera su momento. Pero esos años de silencio serán de provecho y una magnífica preparación, porque se centrará en callar, analizar, estudiar a los personajes de la corte y sacar conclusiones. Muchos de ellos, vanidosos y superficiales, perecieron bajo el hacha del verdugo o el olvido sin clemencia del poderoso. Y ella sobrevivió. Y siguiendo el aforismo de su compatriota, Baltasar Gracián, una vez que puede vivir sin miedo, sin la amenaza constante de ser repudiada, recordaba tal vez el ejemplo de su antepasada, la desdichada Catalina de Aragón, cuando puede vivir sin miedo, renacerá como el sol y descubre un mundo portentoso e interesante. Quizá se inspiraba en la frase de Platón, la magnífica frase de Platón, quedé desfallecido escudriñando la realidad. Una vez más, han borrado las huellas de una mujer, de una excepcional fémina de los caminos de la historia. Esta disciplina, la historia, me apasiona, pero también la psicología. Y estudiando a Ana, descubre a la mujer bella que no hay apoyo ni consuelo en su marido, sino siempre abandono, desconfianza
y celos. El carácter de Luis XIII, su frialdad, su dependencia del aún más gélido cardenal Richelieu, denotan la ausencia temprana del padre y la falta de amor de la madre, de María de Médicis. Ana es testigo del pésimo entendimiento de la reina regente con su hijo Luis XIII y logra analizar los hechos y las consecuencias de esta relación en la política gala, y actuará con su hijo Luis XIV de manera diametralmente opuesta y de una manera extraordinariamente moderna, porque nunca, como ustedes saben, las reinas se ocupaban directamente de la educación de los hijos. Ana, por primera vez en una familia real, lo hará. Se ocupará directamente de la educación de su hijo Luis XIV. Entre otros de sus muchos aciertos, Ana perseguirá con persistencia una importantísima paz, la paz de los Pirineos. Consigue la paz de los Pirineos a través también de una importantísima alianza, el casamiento de su hijo Luis XIV con la infanta española María Teresa de Austria. Ana sufrirá la angustia de ser mujer malquerida por su marido, el rey Luis XIII, pero no por ello se abandona al venenoso rencor. Es demasiado generosa, es una mujer demasiado generosa. Cuando enviuda, en su madurez, tanto física como mental, encuentra a uno de los políticos más hábiles y astutos de su tiempo, el cardenal Mazarino. La capacidad y la lealtad de Mazarino eran tan evidentes que el propio Luis XIII, viéndose ya muy enfermo y asustado por la próxima orfandad del heredero, nombra a Mazarino padrino del futuro rey de Francia. Pero el cardenal necesitó a una mujer como Ana de Austria para hacer de Francia una potencia, acabar con la fronda, conseguir la paz en el exterior y añadir regiones para Francia como Alsacia y el Rosellón. Era perseverante y caritativa. Como anécdota les voy a contar que Ana de Austria, que está por supuesto en contacto con la corte española, descubre que hay un fruto extraordinario que traen de América que se llama la piña. Y entonces en los esponsales de María Teresa de Austria con Luis XIV, en San Juan de Luz, decide dar como gran postre, como gran novedad, la piña traída de América. El efecto que producen los franceses este fruto exótico es tal que Luis XIV mandará organizar una parte de los invernaderos de Versalles para cultivo de la piña, y todo eso venía de América. Fue protectora constante de obras sociales, de los grandes pensadores, escritores, autores como Descartes, Bossuet, Vicente de Paul, Corneille. Piensen ustedes en la obra teatral de Corneille, está impresa con temas españoles, constantemente están los tres temas españoles ahí. Y tuvo también que hacer otra cosa muy importante, Ana de Austria, que es domeñar a los poderosos hombres de guerra franceses, como el mariscal de Turena o el Gran Condé. Luego hay un pasaje interesantísimo en Ana de Austria. ¿Cómo fue la relación de la reina Ana de Austria con su primer ministro, el cardenal Mazarino? Hay un escritor francés que se llama Jean-Christophe Urfin, que en su libro, hablando de la relación entre Agnès Sorel y Jacques Coeur, se pregunta, y abro comillas, ¿de qué naturaleza fue el lazo que los unió? No saberlo a ciencia cierta supone una gran oportunidad para el novelista. En el caso de Ana de Austria, me es difícil creer que esa mujer inteligente y cultivada, en la plenitud de su belleza, era considerada como su antepasada Isabel de Portugal como la mujer más bella del mundo en ese momento. Y me es difícil pensar que no se dejara amar por el refinado cardenal Mazarino. Pero sospecho que fue un tipo de amor muy de aquella época, la amitié amoureuse, o sea, la amistad amorosa,
Y creo que para comprender esa relación hay que recordar lo que eran aquellos tiempos, que no es lo mismo que en este momento pensamos del amor y de las relaciones. Amo y Mazarino se casaron en secreto, una de las teorías, delante de 2 testigos. Yo no lo creo, francamente, porque al final de su vida Mazarino quiso recibir las órdenes mayores, cosa que hubiera sido absolutamente imposible de estar casado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la naturaleza de ese amor? Si quieren saberlo, lean mi libro. Yo les cuento mi versión desde la admiración, comprensión y respeto hacia una mujer española extraordinaria. Y quiero acabar con una frase de Luis XIV ante el lecho de muerte de su madre, y abro comillas. En verdad, esta princesa merece figurar como uno de los mejores reyes de Francia. Muchas gracias. Bueno, quiero preguntas y más de los jóvenes. ¿No te atreves a una pregunta? Vamos a ver, tiempo para preguntas para doña Pilar Aristegui. A ver, espontáneos, os lanzáis. ¿No? Sí, ahí, por favor. Gracias. Lo primero de todo, muchísimas gracias por esta conferencia, Pilar. Me gustaría preguntar sobre Juana de Castilla, porque ha comentado que se ha pasado la historia como mal llamada la loca. Me gustaría conocer el por qué se le puso este sobrenombre, podríamos decir, y cuál es su visión sobre el tema, sobre la hija de Isabel la Católica. Yo creo que es mucho más complicado de lo que parece. En ese momento había unas presiones políticas inmensas, empezando por Fernando el Católico. Fernando el Católico era rey de Aragón, pero también tenía sus ambiciones sobre el gobierno de España. Y Juana la Loca, no cabe la menor duda que tenía un desequilibrio notable, pero ¿estaba verdaderamente loca o convenía políticamente apartarla del gobierno? Había un rey extraordinariamente válido, como es Fernando el Católico, con muchas ambiciones. La prueba, por ejemplo, es en una de las cosas que he dicho, cuando casa con Germana de Foix, si llega a nacer el heredero de esa unión, se hubiera desmembrado totalmente, se hubiera acabado aquello por lo que tanto había trabajado Isabel la Católica, que es la unión, la unidad de España. Y entonces ese niño hubiera heredado la corona de Aragón. Entonces, ¿estaba loca o verdaderamente fue un poco un juguete de las ambiciones, incluso de su padre? Yo me atrevo a decir de su padre, no cabe la menor duda que de las ambiciones de Felipe el Hermoso, que se murió muy joven, con lo cual ya quedó eliminado del tablero, pero luego ya convino apartarla totalmente para que viniera un rey joven, un rey como Carlos V, que se hiciera con el poder y gobernara una mente joven y no una mente ciertamente con un cierto desequilibrio, eso no cabe la menor duda. Pero ¿estaba totalmente loca? Esa es una incógnita histórica. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Yo quería preguntar sobre si alguna de estas tres mujeres, Isabel la Católica, Beatriz de Austria, les consta que llegasen a reflexionar sobre su propia condición femenina. Sin duda. No, perdón, le he interrumpido la pregunta. Siga. Tenemos constancia de sus escritos reflexionando sobre lo que significaba ser mujer y poderosa en aquella época. Yo creo que, francamente, en España tendríamos que estar muy orgullosos de tener una mujer como Isabel la Católica, porque Isabel la Católica es una mujer que es perfectamente consciente de su condición de mujer y pasa por 20.000 vicisitudes antes de poder llegar al poder. Y luego, en lo que les he contado antes, la Concordia de Segovia, que son 9 puntos,
ella establece exactamente lo que corresponde a su marido en cuestión de juicios, en cuestión de leyes y lo que le corresponde a ella. O sea, a mí por lo menos me impresiona que una mujer de finales del siglo XV y albores del XVI sea tan consciente de decir, yo he heredado un reino, esto me corresponde a mí y a ti, Fernando, te corresponden 4 puntos y a mí me corresponden 5. Y sobre esto no hay duda. Yo soy dueña y señora de estos 5 puntos de la Concordia de Segovia que hablaba antes y estos 4 puntos te corresponden a ti. A mí me impresiona que una mujer de finales del XV y principios del XVI marcara con tanta decisión lo que tenía que ser la relación con su marido. Aparte de todos los otros puntos, porque claro, también el descubrimiento de América se le debe en gran parte a ella, a la decisión de ella. Con magníficos consejeros como Santángel, por ejemplo, que mencionaba antes, ¿no? Pero es el impulso de Isabel lo que da América, lo que da el encuentro con nuestros hermanos de América. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre Ana de Austria. Comentó que en español llegó a la corte francesa muchos usos, costumbres y muchos elementos de la cultura española en un momento que la monarquía hispánica era los Estados Unidos de la época. ¿Podría un poco elaborar en qué significó esa influencia en Francia sobre el rey Sol, que es el rey de la autonomía en Francia? Bueno, vuelvo a repetir que Ana cuando llega a París tenía 13 años. Para nosotros una niña, verdaderamente, y se encuentra con una relación pésima entre la reina María de Médicis y su hijo Luis XIII, lo cual crea una serie de intrigas en la corte en el que en ella se ve metida, pero por una parte, afortunadamente, Ana de Austria es totalmente excluida de ninguna decisión, de ninguna información, de nada en la corte. Como es una mujer inteligente, ella comprende lo que son sus posibilidades y lo que se dedica es a observar, como he dicho antes, a analizar a la corte, como había dicho también, yo creo, en las palabras breves sobre Ana. Ella se da cuenta que en ese momento no puede hacer nada, tiene que esperar a que sea su momento y se decida a estudiar los personajes de la corte, muchos de los cuales desaparecerán por el olvido del poderoso o por simplemente el verdugo, como hay tantísimos en el caso de Luis XIII. Luis XIII es un personaje, yo creo que es muy peligroso, porque todos los que son sus amigos acaban mal, acaban casi todos bajo el hacha del verdugo, como he dicho antes, y los que no, olvidados totalmente. Entonces, Ana de Austria, ¿qué hace? Para mi forma de ver, esperar con suma inteligencia su momento, ir acumulando información, ir acumulando conocimiento sobre los personajes de la corte. Y cuando le corresponde, durante la enfermedad de Luis XIII, actúa con una decisión increíble. Anula los ministros, cambia a todos los ministros que le había dejado Luis XIII, anula el testamento de Luis XIII y escoge a un italiano, a Mazarino, como primer ministro. ¿Verdaderamente eso es improvisado? No. Eso lo ha preparado durante muchos años. Ese conocimiento, esa manera de actuar, la ha ido preparando durante años de observación y de paciencia, cosa que a las mujeres se nos da muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo quería volver un poco al plano y preguntar por la reina de Francia también y esposa de Luis XIV, con la Teresa de Austria. ¿Cuál era la relación que tenía con la de Austria, que era su tía, pero también a su suegra? Y la relación con la suegra, pues, funciona. Gracias. Pues yo creo, por lo que yo sé, que lo que he leído es que la relación entre suegra y nuera, que como muy bien apuntado eran tía y sobrina también, era excelente, porque como Ana de Austria era una mujer generosa, Ana comprendió
lo que en ese momento estaba sufriendo María Teresa de Austria. ¿Por qué? Porque por dos condiciones distintas. Luis XIII no tiene nada que ver con lo que era Luis XIV. Luis XIV era un hombre de éxito, un hombre con éxito de gobierno, con éxito con las mujeres. Las mujeres se le daban maravillosamente bien y la pobre María Teresa de Austria tuvo que pasar por muchísimas cosas. Entonces yo creo que también Ana sintió por su nuera y sobrina, que eso no hay que olvidar, en efecto, que era su sobrina también, Ana se dedicó a proteger a su nuera, porque ella de otra manera, distinta, porque lo que ella había sufrido con Luis XIII era totalmente distinto a lo que sufrió María Teresa con Luis XIV, ella comprendía lo que era el sufrimiento y como era una mujer generosa yo creo que ayudó extraordinariamente a su nuera, perdón.